en lo que tiene que ver el tema de la oración. Mateo capítulo 26, del verso 36 en adelante. Pudiéramos decir que esa es la última oración de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, como hombre en la tierra. Porque ese ministerio de oración continuó con Jesús y es por la eternidad lo que ha hecho. Mateo capítulo 26. Abra su Biblia para que usted confirme que lo que le estoy diciendo es la palabra. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y todos decimos. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Diga conmigo Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no podéis velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló ¿cómo? Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Lo primero que quiero hacer es compartirle unos datos estadísticos. Los recibí de una enseñanza que estuve escuchando y son contundentes. El primer dato estadístico surge de un instituto en los Estados Unidos que se llama Barna. Me parece que es un instituto cristiano que hace ciertos estudios en lo que tiene que ver la Iglesia de Dios en los Estados Unidos. Y este instituto bíblico Barna descubre que el 94% de los cristianos entrevistados en ese estudio que estaban haciendo dijeron, el 94% de los cristianos entrevistados en ese estudio dijeron haber orado una sola vez en 3 meses. ¿Sabe lo que significa eso? Por ejemplo, escogen 100 cristianos al azar y le hacen la misma pregunta. Amén. En los últimos 3 meses, ¿cuántas veces tú has orado? El 94% de ellos dijo una sola vez. El 94%. ¿Qué usted piensa de un cristiano que solamente ha orado en 3 meses una sola vez? Pero lo más terrible es que esa es la condición de la iglesia. Es la condición de la iglesia. Y es lo que se está moviendo en la iglesia en el último tiempo. Pero mire este otro estudio. Hay una otra institución que acabo de buscarla, me parece que no es cristiana, es secular, y se llama Performance Research. Y es una institución dedicada a hacer estudios. Y esa institución, Performance Research, muestra que los cristianos que van a la iglesia todos los días, esa es otra estadística, que de los cristianos que van a la iglesia todos los días, frecuentes, gente que va a la iglesia todos los días, solo el 59% de ellos ora todos los días. De los cristianos que van todos los días a la iglesia, solamente se descubrió que el 59% de ellos ora todos los días. O sea, hay un 41% de los cristianos que frecuentan el templo todos los días o las veces que tienen culto en su iglesia, 41% de ellos no ora todos los días. Otra estadística dice que de los cristianos que van a la iglesia esporádicamente, o sea, los que no frecuentan, que van solamente el domingo, una vez al mes, un domingo sí, un domingo no, y eso los hay. De los cristianos que van a la iglesia esporádicamente, solo el 30% ora a diario. Solamente el 30% ora a diario de los que van esporádicamente a la iglesia. Entonces, mire esta otra estadística que es contundente.
al día de hoy, la media de tiempo, o sea, entrevistaron una cantidad de pastores, N cantidad, no, el estudio, la estadística que leí no dice pastores, ahora pastores, entrevistaron pastores y la media de oración, o sea, entre los que oran un poco más, entre los que oran un poco menos, la media de tiempo de oración de un pastor en los Estados Unidos es de 30 minutos. ¿Qué piensa usted de un pastor que solo ora 30 minutos al día? Uno se pregunta si así está la cabeza, ¿cómo estará el cuerpo? Uno se pregunta qué puede dar un pastor que solo ora 30 minutos al día. Cuando digo qué puede dar en términos espirituales, porque puede dar mucho conocimiento, puede dar mucha filosofía, puede dar mucha psicología, puede dar mucho humanismo, puede dar muchas noticias porque las puede ver en la televisión, puede dar mucho de todo. De lo que no puede dar mucho o casi nada o nada es de alimento espiritual. Y si una oveja no recibe alimento espiritual, ¿cómo va a estar su vida espiritual? ¿Amén? Ahora bien, note esto. O sea, esta porción bíblica que nosotros acabamos de leer puede ser la última experiencia o una de las experiencias del Señor Jesucristo oral. Y fíjese que el Señor Jesucristo elige la experiencia de la oración ante uno de los eventos o quizás el evento más difícil de su vida. Yo le quiero preguntar a usted, mientras estaba repasando las notas, me llega esta pregunta: ¿qué haría usted? ¿Cuál sería la actividad que haría usted si a usted le dicen que le quedan 24 horas de vida? Eso fue lo que hizo Jesús. A Jesús sabía que le quedaban aproximadamente 24 horas de vida o menos. O sea, Jesús no llamó a María, a los hermanos, a José, su papá: gracias por haber hecho un buen trabajo conmigo, gracias por lo que hiciste. No llamó a las mujeres que le sostuvieron su ministerio, sino horas o menos de su vida. Dice Juan capítulo 5, 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Verso 30. No puedo yo hacer nada, dijo Jesús, por mí mismo. Por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y una de las cosas que nosotros vemos ahí es que Jesús estaba convencido de que él no podía hacer nada con su mollero. Jesús no hacía nada sin antes estar conectado con el cielo y saber que contaba 100% con el Padre. Jesús no daba por hecho que podía contar con el Padre sin antes él no haber orado y haberse convencido de que eso era así. ¿Ven? Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Jesús fue a Getsemaní a orar estando en un momento tan difícil? Necesito avanzar con las notas. Pienso yo, porque él nada podía hacer por sí mismo. Piense que hubiera pasado con Jesús si hubiera enfrentado ese reto sin haber orado primero. Hubiera sido muy posible que hubiera abortado el plan del Padre. ¿Escuchó eso? Amén. O sea, él sabía lo que venía. Si él no hubiese orado como hombre,
Una de las posibilidades, muy posible, valga la redundancia, era que hubiera podido abortar el plan del Padre, que hubiera sido que era el momento de mayor gloria, pero era el momento de mayor demanda de todas las áreas de su vida, espíritu, alma y carne. Ahora bien, ¿por qué Jesús fue a Getsemaní a orar? Porque Jesús estaba siendo tentado. Porque Jesús estaba siendo tentado. Y la manera de enfrentar la tentación de Jesús era orando. Porque Jesús fue a Getsemaní a orar. Porque Jesús quería hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. ¿Le parece eso algo? Entonces, si usted ve la oración de Jesús, específicamente en esos términos, era Jesús que estaba orando. Ahora, la pregunta es, ¿Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre? Claro que sí. Él conoció desde el primer día cuál era el propósito de él en la tierra. En el momento que le tocó enfrentar eso, ¿qué pasó? En la parte humana vinieron confusiones. En la parte humana vinieron confrontaciones. En la parte humana surgieron debilidades. Amén. Entonces, Jesús, aleluya, necesitó orar para hacer la pura voluntad del Padre. Porque Jesús oró en Getsemaní, porque las emociones que estaba manejando querían controlar su voluntad. Había una lucha entre emociones y voluntad. ¿A usted no le pasa que a veces lo que usted está manejando en su interior le está deteniendo, le está creando una resistencia, le está creando una imposibilidad para usted enfrentar el reto que está delante de usted? ¿Le ha pasado alguna vez? Usted me pregunta a mí, muchas veces. Hace un momento muy cerca de estos días fui a dialogar con alguien. La persona fue muy sincera conmigo. Me dijo, no he podido, no te he llamado, no te he contestado las llamadas, no he querido enfrentar la situación porque no tiene que ver contigo, tiene que ver cómo me estoy sintiendo. Y yo le dije, te puedo entender. O sea, si Jesús no hubiera orado, las emociones lo iban a controlar, lo iban a frizar, lo iban a frenar. Hubiera parado en el próximo hospital psiquiátrico más cerca del lugar Jesús, y donde le tocaba era la cruz. Nunca hubiera llegado al Gólgota. Lo hubieran encontrado recluido en el próximo hospital psiquiátrico. ¿Qué más? ¿Por qué Jesús oró? Porque la oración lo estaba preparando para recibir el mayor nivel de gloria que él hubiera experimentado. ¿Sabe que Jesús en la oración, el Juan capítulo 17, la oración sacerdotal, Jesús le dice al Padre, Padre, glorifica a tu Hijo? Y el Padre le responde, lo he glorificado y lo glorificaré. La mayor experiencia de gloria la recibió Jesús después de su crucifixión. ¿Le parece eso algo? A veces no entendemos los procesos. A veces no entendemos cuando el Señor dice, necesito meterte, aleluya, por el trapiche. Y uno se revela y uno se reniega y uno culpa a Dios y culpa a lo que está alrededor. Le dice, no, es que quiero entregarte un mayor nivel de gloria. Pero para el mayor nivel de gloria lo vas a encontrar después al otro lado del trapiche. Eso estaba pasando con el Señor Jesús. Ahora bien, mire el verso 36 de ese capítulo 26 de Mateo, y el tiempo me está ayudando. Verso 36 para que veamos algunos elementos. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, y ojo porque le voy a enseñar algo que aprendí. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Si usted va al próximo verso se da cuenta que no se lo dijo a todos los discípulos, sino que mire esto. Él conocía a sus discípulos. Y él tomó a algunos de ellos, específicamente 8, porque Judas no estaba en Getsemaní. Judas estaba negociando la vida de Jesús. 8 de ellos Jesús entendió. O sea,
déjeme decirlo, eso es un argumento mío. A mí me parece que Jesús entendió que 8 de ellos no estaban preparados para colaborarle a Él en el momento más importante de su vida. A mí me parece que de alguna u otra manera Jesús entendió que 8 de ellos todavía eran bien niños espirituales. Y a esos no les dijo, quiero que vengan a orar conmigo. A eso lo que le dijo, quédense aquí quietecitos, entre tanto que yo voy y oro. La pregunta de nosotros que debemos hacer, ¿qué quiero ser? ¿Un bebé espiritual siempre o un creyente maduro? Si yo quiero ser un bebé espiritual siempre, necesito orar. Se me va a pegar cuanto fluya allá por ahí espiritual. Se me va a pegar cualquier cosa. Siempre voy a estar del lado del problema. Nunca voy a estar del lado de la solución. Para que todas esas cosas pasen, no necesito orar. Ahora, mire lo que dice el próximo verso. Dice que coge a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, y a esos 3 le dice, vengan conmigo y quiero que me ayuden a orar. Y yo, buscando en mi mente, nunca había visto en otro momento donde Jesús le pide a alguien que lo ayude a orar o que ore por él. Es en el único momento donde yo veo a Jesús diciéndole a alguien, por favor, ven conmigo a orar. Por favor, ayúdame a llevar esta carga en oración. Por favor, ora. Mira lo que dice el próximo verso. Verso 37 y verso 38. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, dice, y velad conmigo. Solamente a esos 3. A mí me parece que para Jesús, Pedro, Santiago y Juan ya habían escalado un nivel más alto de madurez espiritual. Y eso dijo, quizás no mucho, pero por lo menos un poco, ellos me pueden ayudar a llevar la carga. Hay otro elemento importante. Yo pienso que Jesús lo hubiera hecho solo. Pero una de las cosas que nos está enseñando esa experiencia es que Dios determinó hacernos parte de su equipo. Y por hacernos parte de su equipo, lo primero para nosotros poder fluir en el propósito de Dios, orar. O sea, cuando Jesús los envuelve en su vida, una de las cosas que estaba haciendo era envolviéndolos en el fluir del Padre. Ahora bien, seguimos. Note que es la única vez que Jesús le pide a los discípulos que oren juntamente con Él por Él o por Él. La intención de Dios es que entremos en acuerdo con Él primero a través de la oración. Y eso lo vamos a poder confirmar en la enseñanza más adelante. Ok. Mire esto que estoy observando en la iglesia de este último tiempo, y es algo que ha venido, y quizás yo espero, quizás porque ya no me interesa prestar los oídos a eso, y cuando percibo que hay algo de eso, inmediatamente quito mis oídos y quito mi mirada. Pero mire esto que le voy a leer. Mucha gente decidió no orar porque cree que como quiera Dios lo va a hacer. Y no solamente eso, ¿sabe por qué la gente lo hace? Porque hay gente, maestros, predicadores, pastores enseñando lo que yo le llamo, porque lo he escuchado, una gracia barata. No creo que si ese hubiera sido correcto, ese hubiera sido el pensamiento de Jesús. No dé por sentado, aunque Jesús hizo toda la obra, no dé por sentado que porque Jesús hizo toda la obra de Jesús se va a manifestar en usted, a través de usted y a favor de usted, aunque usted no haga nada. Eso no es bíblico. Eso no es la verdad. Dios no está ahí. Eso es una enseñanza incorrecta. Ese pensamiento es parte del evangelio de la gracia barata, donde se piensa que Jesús lo hizo
y no tengo que hacer nada. Es un pensamiento que ha tomado auge en este último tiempo. O sea, ¿cuál pensamiento? No tengo que orar, no tengo que ir al templo, no tengo que ayunar, no tengo que meditar en la palabra, no tengo que diezmar, no tengo que vivir en santidad, pero todo comienza con la deficiencia en la oración. Es una moda. ¿Sabe cuánta gente antes de la pandemia eran fieles en la iglesia? Fieles. Yo le comparto algo, hermanos. Ya la persona no está en este lugar, pero en uno de los momentos cuando me tocó trabajar, estábamos comenzando en la iglesia, estoy trabajando con una persona y sabía que tenía que enfrentarme, y la persona era una persona de conocimiento de la palabra, una persona de bagaje cristiano por su tiempo en el Señor, una persona que no solamente conocía la palabra, sino que la había enseñado en algunos lugares. Yo pienso que quizás tenía o tiene más conocimiento que el que yo puedo tener de la palabra, que no tengo mucho. Y en un momento en esa conversación la persona me dice: pastor, yo acabo de convencerme de algo, porque yo estaba diciéndole, venga para la iglesia. Y el miedo que estábamos manejando, porque estaba apenas comenzando esto de volver a la iglesia y no sabíamos que todavía nos quedábamos manejando, la persona me dice: pastor, yo me convencí de algo leyendo en la Biblia. Y yo no, que el propósito de Dios para mí no es ir al templo. Lo que Dios me va a demandar a mí es que yo le hable a las almas, y ya lo estoy haciendo. Estoy yendo por lugares y entregándole tratado a la gente. Ok. Cuando yo escuché eso, con mucho respeto, con mucho amor, yo le dije: pero la próxima cita por teléfono, yo me preparé primero con la palabra. Y yo dije: solamente quiero que nos acerquemos a la Biblia, porque esa es la que no puede decir la verdad. Y le dice: busque lo que dice aquí, y busque lo que dice acá, y entre lo que dice aquí. ¿Usted cree que la pandemia tomó por sorpresa a Dios cuando dijo esto? O sea, Dios no se percataba que esto iba a pasar, pero ya lo había dicho. No, no es una realidad. La Biblia dice que los cielos y la tierra van a pasar, pero la palabra permanece para siempre. Entonces, los principios que eran reales antes de la pandemia fueron reales durante la pandemia y siguen siendo reales después de la pandemia. Y lo que venga después de la pandemia, que va a ser peor, la palabra no se va a mover nunca. Amén. Entonces, vea esto, amado hermano. Y qué bueno que estamos aquí, y qué bueno que hay un grupo mejor que lo que normalmente yo tengo. Por favor, hay algo que el Señor está trayendo a la casa, y una de las cosas que está trayendo es entendimiento de la palabra. Porque si no, hermano, usted va a caer engañado en algo que se llama apostasía, pensando que la última revelación de la gracia usted la tiene y no sabe que acaba de estar plenamente en la apostasía. Hay gente predicando de gracia que lo que están viviendo es una pura apostasía. ¿Y cómo salir de ahí? Hermanos, lo primero tiene que ver con nuestra vida de oración. Realmente, amado hermano, es con nuestra vida de oración. Amén. Entonces, el gran mensaje, fíjate, el gran mensaje de esta enseñanza es el verso 41, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Escuchó? Eso no es un cuento mío, es Jesús diciéndonos hoy, 17 de noviembre del 2022, velen y oren para que no entren en tentación. No es Luis, es Jesús de Nazaret. Y nos está diciendo por su palabra y por su Espíritu Santo: hijos, en 17 de noviembre del 2022 necesitan velar y orar para que no entren en tentación. O sea, si yo despido la enseñanza ahora, ya el Espíritu Santo nos habló. O sea, se puede parar aquí el mejor teólogo, puede venir el mejor maestro, y si le añadiere o le quitare a eso de Jesús, dice que lo llamemos anatema. Es incorrecto que yo me siento espiritual y digo: ya no tengo que orar, yo soy casi un arcángel. No. Amén. Ok.
Gracias, Señor. Me tiemblan las rodillas ahora mismo. Mire lo que dice esta versión, este mismo verso en Nueva Traducción Viviente. Dice, velen y oren para que no cedan ante la tentación. Para que no cedan a la tentación, dice. Porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Mire lo que dice la traducción lenguaje actual. No se duerman. Oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno en el espíritu, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Sencillo pero poderoso. ¿Hay alguien que siente algo diferente a ese verso? Amén. ¿Se siente que puede y tiene la voluntad para hacerlo con todas las fuerzas, con todo el entendimiento y con todo el poder que necesita para hacerlo? No, ¿verdad? Así que nosotros mismos confirmamos que esa es la verdad. Ahora ven, ¿en qué áreas enfrentó Jesús y los discípulos la tentación? El tiempo me está ayudando. ¿En qué áreas se enfrentó Jesús? Porque el verso clave es velad y orad que no entréis en tentación. Entonces, ¿en qué área enfrentó Jesús y los discípulos la tentación? ¿Por qué nosotros necesitamos orar para enfrentar la tentación? ¿En qué áreas estamos manejando, vamos a enfrentar tentaciones por las cuales nosotros necesitamos orar? Anote la primera. Donde primero Jesús enfrentó la tentación, en ese momento fue en su alma. ¿Qué hay en el alma? Sentimientos, emociones y pensamientos. Jesús, mire cómo le dice a los discípulos. Dice, y tomando a Pedro y los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Ya eso tiene que ver con emociones y con sentimientos. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Si a usted le ha venido una tristeza y le ha llegado por lo menos el pensamiento, Señor, mejor me fuera a estar muerto. Tranquilo que no es el primero. A Jesús también le vino. La pregunta es, ¿y cómo lo manejo, pastor? Jesús. Rodillas. Rodillas. La pregunta es, ¿cómo la gente no se da cuenta que la crisis emocional que ha estado viniendo en este tiempo es más pesada que hace un tiempo atrás? En lo natural. ¿Hay alguien que está percibiendo algo distinto, que ahora la cosa emocionalmente está más fácil que antes o está peor que antes? No hay que ser muy espiritual para percibir que lo que estamos manejando, y me incluyo yo, y lo que percibimos que la gente a nuestro alrededor está manejando es más intenso y más difícil y que pone más demanda en el alma. No sé cuántas son las estadísticas del antes y el después de la pandemia en los hospitales o las clínicas o las oficinas de psiquiatras o de psicólogos o de consejeros, si ha subido o si ha bajado. A mí me parece que los números deben ser exorbitantes. Inclusive, hace un tiempo atrás escuché por alguien que trabajaba tiene que ver con la línea Paz, la cantidad de llamadas que estaba atendiendo la gente con instintos de suicidio. Pero el porcentaje era exponencial. Exponencial. De decenas de llamadas se convirtieron en centenas. Gente con pensamientos suicidas. ¿Qué significa eso? Que las emociones están teniendo más confrontación. Entonces, ¿por qué Jesús oró en Getsemaní? Porque fue tentado en sus emociones. La ansiedad, el miedo, las actividades violentas, los trastornos emocionales son la orden del día como nunca antes en este tiempo. La palabra nos dice que el remedio, y en mis notas está primario con letra mayúscula, es la oración. Esto no tiene mucha revelación. Es toda la verdad. Pero quizás de alguna u otra manera se nos ha pasado. Cuando a alguien en lo normal le da una ansiedad, quizás lo más fácil es pensar, pues tengo que ver cuál es el mejor psicólogo. Yo no quiero medicamentos, esos medicamentos químicos dañan. Yo quiero ver qué es lo que hay natural.
¿Cuál es el remedio de la palabra? No es un tececito, no es malo. Antes de acostarte, tomate un tececito. No. Si el tececito fuera la solución, Jesús se lo hubiera administrado y nos lo hubiera administrado a nosotros. La pregunta es, ¿qué es más fácil para la carne? ¿El test o la oración? Para la carne, más fácil es el test. El tececito, el té. Pero ¿cuál es el remedio, hermana Minerva? La oración. Mi alma está muy triste. Necesito orar. ¿Qué te dice cuando tu alma está triste? Necesitas orar. Hay sensores en tu vida. Quizás no los ha identificado. Identifícalos ahora. ¿Por qué siento esta ansiedad? Parece que me hace falta orar un poco más. Si la iglesia orara un poco más, hubiera menos gente manejando ansiedades, depresiones, desvelos, perturbaciones mentales, actitudes violentas. Muchas veces las actitudes violentas son el resultado de los conflictos almáticos. Yo le pido al Señor que me ayude a no recetarle más ningún medicamento natural a nadie. A veces yo quiero ser mejor que Jesús. Y daño el propósito, daño a la gente. Quizás digo, es tonto, es estúpido el decirle, por favor, saca un tiempito más para orar. Quizás el problema es que me van a rechazar si le digo, necesitas sacar un tiempo para orar y no levantarte hasta que tú no sientas que algo se movió dentro. O sea, no solamente es orar, sino es golpear y golpear hasta que yo sienta que fui relevado de esa carga emocional. Déjeme seguir porque le pedí algunos minutos. La ansiedad, el miedo, las actividades violentas, los trastornos emocionales son la orden del día como nunca antes. Las palabras nos dicen que el remedio es oración. Filipenses 4, versos 6 y 7 es algo que usted y yo sabemos. Se lo leo en Nueva Traducción Viviente. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. En Reina Valera, ¿cómo dice? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor, con toda oración y súplica y con acciones de gracias. Y después dice, y la paz de Dios. ¿Qué es lo único que nosotros sabemos? El texto de la paz de Dios. Pero ¿cómo se alcanza la paz de Dios? Orando por todo. ¿Cuál es mi saludo? Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea viniendo sobre tu vida y guardando tus pensamientos y tu corazón en Cristo. Lo que yo no le digo es, necesitan orar primero para recibirlo. Yo te puedo bendecir con esa bendición. No es mentira. Quizás mi bendición va a mover de alguna u otra manera eso. Otra cosa, yo sé que yo cargo la unción del Espíritu Santo como tú la cargas. Y Isaías 61 dice que tú eres ministro de la paz. Ya me acaba de venir un pensamiento. Es confrontador. Si Dios me dio el Espíritu Santo para que yo sea ministro de la paz, ¿cómo es que me estoy sintiendo de la manera que me estoy sintiendo? Cuando yo debo ser el ministro de la paz. Amén. Entonces la oración es vital para recibir la paz en el nombre poderoso de Jesús. Es
Jesús compró nuestra paz. Se supone que, y esto se lo digo con todo el corazón, y no porque yo esté ausente de eso, que nosotros no tengamos que manejar ningún elemento de ansiedad y cuando venga de la manera que vino, así mismo se tenga que ir. Eso es para nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Usted y yo no resolvemos el problema de la ansiedad como lo resuelven el sistema, el mundo. El mundo soluciona ¿cómo? Psiquiatras, psicólogos, químicos, terapias, yoga. ¿Y nosotros? Oración. Oración. Seguimos. Gloria a Dios. Dice en Dios habla hoy Filipenses. Aleluya. No se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracia también. Así Dios les dará su paz. Es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Entonces la tentación de Jesús le vino por las emociones, por el alma. Amén. Otra lucha que Jesús le vino a la tentación fue la tentación en la voluntad. Somos tentados en la voluntad. Verso 39, 42 y 45. ¿Cuántos siguen acá? Amén. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 45, dice: entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, eso fue la tercera vez. Y le dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y el tema no cambia. La primera vez luchó con la voluntad de Él, la segunda vez luchó con la voluntad de Él y la tercera vez ya estaba convencido en su voluntad ¿de qué? De hacer la voluntad del Padre y no la de Él en lo natural. Ahora vea esto. Cuando lees el Evangelio según San Juan, una de las cosas que dice Jesús: porque yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Cuando le tocó entrar a hacer la voluntad de algo que era bien intenso, ¿qué tuvo? Luchas. Yo no sé si puede hacer la voluntad de papá ahora. Hasta aquí lo he hecho, pero no creo que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque somos tentados en la voluntad. ¿Y cuál es el propósito de nosotros en la tierra? No es hacer nuestra voluntad, es hacer la voluntad del que nos redimió, porque nosotros estábamos muertos y ahora tenemos vida en Cristo. Sí, fíjese eso, amado hermano. Este tema pudiéramos, y yo no soy el más experto en hablar acerca de la voluntad del hombre versus la voluntad de Dios, pero aquí hay un gran mensaje. Lo más importante es que yo necesito orar para que mi voluntad se sujete a la voluntad del Padre. Y si hablamos de voluntad, nos vamos al libro de Génesis. Aleluya, cuando el Señor creó al hombre, Adán y Eva, y le dijo: ustedes pueden comer de todo, menos de este árbol, menos de este fruto, porque el día de que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. Oiga esto, hay gente que maneja el tema de lo que es ¿cómo se llama eso? El libre albedrío incorrectamente. ¿Realmente que el libre albedrío es para que nosotros hagamos lo que queremos y que no tengamos consecuencias? Eso no es lo que dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Si el libre albedrío fuera como la gente lo interpreta, comerse la manzana si era manzana, no le hubiera causado lo que le causó a Adán y Eva. ¿Para qué es el libre albedrío, amado hermano? Que tiene que ver con la voluntad. No me he salido del tema. ¿Sabe para qué es el libre albedrío? Para que tú voluntariamente te sujetes a la voluntad de papá. Y eso es fácil, es difícil. Para mí se hace bien difícil. ¿Por qué? Porque en lo natural yo quiero hacer mi voluntad. ¿Por qué? Porque normalmente yo hago mi voluntad. ¿Por qué? Porque todavía no he sido convencido por el Espíritu Santo y he recibido
toda la gracia para ser como Jesús. Entender que yo vine a esta tierra no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Claro que sí, sierva. Sí. Claro. Amén. Tremendo ese elemento. La oración, pero lo importante es que cuando tú pides conforme a su voluntad, Él te oye. Y si te oye, te responde, dice la palabra. Entonces, fíjese que yo dije voluntad, porque yo puedo preguntar aquí, estoy seguro que cada uno de nosotros tiene una definición distinta de lo que es la voluntad. Pero yo busqué cuál fue la palabra que se tradujo para voluntad. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, ¿sabe lo que significa voluntad de primera instancia? Propósito. Cuando tú le dices, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ¿sabe lo que está diciendo? Yo quiero que tú cumplas tu propósito. Yo quiero cumplir tu propósito. Yo quiero que tu propósito se cumpla en mí. O sea, la voluntad de Dios no es el capricho de Dios. La voluntad de Dios es algo que ya fue planificado, que ya fue ordenado y que ya está establecido en la eternidad. De eso es lo que se trata. Mientras nosotros no tenemos ese entendimiento revelado, creemos que nuestro propósito es mayor que el de Dios. Y Dios dice, ora para que yo te pueda convencer en medio de esa oración, que es
que mi voluntad es mejor que la tuya y tú puedas poner la tuya a mis pies para que tomes la mía. Pero eso ¿dónde sucede? En la oración. En la oración. Porque Dios nos hizo ente pensante. ¿Sabe? La gente dice que los cristianos son ignorantes, por eso tienen que ir a la iglesia y tienen que tener la religión y tienen que orarle a Dios. No, amado hermano. La Biblia dice que lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Gloria a Dios. Entonces, al que no tiene este entendimiento espiritual, eso parece una necedad. Decir, no, que yo haga lo que Dios quiere que yo haga, eso no. O sea, para que Él me dio, no. O sea, y de eso es lo que se trata, amado hermano, de que nosotros hagamos la voluntad de Dios, pero de la única manera que vamos a fluir en esa voluntad es orando. Déjeme continuar para avanzar. Dice, en nuestro espíritu renovado ya el Señor puso el querer, pero nuestro hombre natural, nuestra carne, por naturaleza se resiste a hacer la voluntad de Dios. Verso 41 dice, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Romanos 7:18 dice, y yo sé en mí, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, mora el bien. Y esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, o sea, en mi espíritu, pero no el hacerlo. Amén. Vea lo que Jesús dijo y que tiene que ver con nuestro nuevo nacimiento. Jesús dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Juan capítulo 6, verso 38. No se trata de hacer lo que mejor nos parece hacer, sino hacer lo que mejor le parece a Dios, aunque a nosotros no nos parezca. Juan capítulo 5, verso 30, Jesús dijo, no puedo yo hacer nada por sí mismo, sino según oigo así juzgo, y mi juicio justo, porque no busco mi voluntad, sino la del que me envió. Amén. Pero ¿cómo nos manejamos? ¿Cómo nos manejamos? Primero respondemos a lo que entendemos que es, y después cuando vamos en el camino le preguntamos, Señor, ¿tú crees que esto es lo correcto? Señor, ¿tú me puedes acompañar? ¿Qué hacía Jesús? No, Jesús se paraba primero. Amén. Gloria a Dios. Se sometía a la voluntad del Padre. Amén. Y el Padre decía, ok, esto es lo que quiero que hagas. Sí, como lo pensaste, pero de esta manera. Amén. Sí, como lo quisiste, pero quiero que lo haga de esta manera. No, eso está bien. Fíjate que David, en el corazón de David, mire lo que tiene que ver con la voluntad del Padre. Qué importante. Porque era una mala intención del corazón de David hacerle un templo a Dios. Eso estaba bien. Pero ¿cuál era la voluntad del Padre? Tú no. Tu hijo es que lo va a hacer. Al fin y al cabo, ¿se le hizo el templo a Dios? Sí. ¿Pero cómo? A la manera de Dios, no a la de David. Llegó David al mismo lugar, pero por un camino diferente. ¿Cuál fue el resultado? Mayor bendición. Te voy a hacer una casa a ti, David, y tu reino nunca va a tener fin. Y de tus hijos voy a tener misericordia y no voy a hacer como hice con Saúl. ¿Será que el propósito de Dios no es mejor que el de nosotros? Qué poderoso. Y en la semana pasada estábamos hablando de la vida de oración de David. Déjeme seguir porque ya si me dan 5 minutos lo termino. 3. ¿En qué Jesús fue tentado? Fue tentado en el tiempo, por favor, esto está poderoso. Lo último que queda está más poderoso que todo lo que he dicho. ¿En qué Jesús y los discípulos fueron tentados? En el tiempo que debemos dedicar a la oración. Escuche esto porque estoy seguro que muy pocas veces usted se ha parado en este verso. Verso 40. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, oiga lo que le dijo. Así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. ¿Cómo usted maneja ese término? Pregunta que yo me hice para poder entender. ¿Será que en algún momento Jesús manejó una palabra, salieron de su boca expresiones tontas? De mí salen muchas veces. ¿Será que de la boca de Jesús salieron expresiones necias, sin contenido?
sin fundamento. Si eso es así, yo debo entender que una hora es cualquier cosa. ¿Cómo la gente lo maneja? Eso es un decir de Jesús. Eso de que si no pudieron orar una hora, eso Jesús se lo dijo, pero eso tiene muchas explicaciones. Déjeme leerle algunas cosas. Nunca hubo en la boca de Jesús una palabra académica, sin propósito, necia o posible de ignorar. Cada palabra de Jesús era un mensaje del cielo. ¿Le parece? ¿Le parece? Cada palabra de Jesús era un mensaje del cielo. Y en este mensaje que le dijo a Pedro, ¿no has podido orar conmigo una hora? Y yo me pregunto, ¿por qué una hora? Entonces, ¿por qué incluyó Jesús esta expresión, en esta expresión el tiempo de una hora? Entonces, la cuestión de eso es que debemos meditar acerca de eso. Porque si hay otra cosa, amado hermano, que es que el hombre natural es terrible, la religión es terrible, hay maestros y maestros. Entonces, la oración no debe ser un acto religioso. La oración debe ser una experiencia viva con el Espíritu Santo. Hay gente que ora, quizás cuando desayuna, cuando almuerza, cuando come, eso es importante. Hay gente que su oración de relación con Dios son oraciones similares a esas. Gracias, Padre, por este día, te bendigo. Señor, guarda a mis hijos, guarda a mis padres. Señor, dale paz. Señor, voy a descansar, estoy cansado, mañana tengo mucho trabajo, ayúdame, Señor. Yo no creo que el Señor ignora eso, pero no sé si podrás recibir todo lo que Dios tiene preparado para ti orando de esa manera. No sé cuánto crecimiento espiritual se produce en nosotros si nuestra vida de oración es esa. Si Jesús dijo, no habéis podido orar conmigo una hora, necesitamos darle atención a ese tiempo. David John Guichot, el pastor de la iglesia más grande del mundo, murió este año. Decía, cada feligrés que no es líder de la iglesia debe orar por lo menos una hora al día. Cada persona que tiene una posición de liderazgo en la iglesia debe orar no menos de 2 horas al día. Y eso es confrontador. Y usted se pregunta, ¿y cuáles son los resultados? Resultado, la iglesia más grande del mundo, debe haber la mayor cantidad de líderes en esa iglesia, ministros de Dios. Una iglesia constantemente viendo milagros, viendo restauraciones, siendo próspera en medio de un tiempo que nació de guerra y todas esas cosas. Ese es el resultado. ¿Cuál es el resultado de una iglesia que decidió no orar? Mortandad espiritual, pecado, carnalidad, dureza de corazón, incredulidad. Y si lo pasamos en términos personales, pues es terrible. O sea, ¿cuál es el consejo aquí? A donde yo quiero ir con esta enseñanza, que nos motivemos. Y yo no sé si mi manera de motivarlos es incorrecta, pero si es, por favor, entiéndame y ámenme y díganos lo que el pastor quiere decir y cómo lo quiere decir de esta manera, para que usted lo pueda tomar y no lo rechace por mi persona o por cómo lo digo. Pero, ¿por qué no nos ponemos como meta esa hora? Diga, pastor, una hora es duro, pero bien fácil. Podemos hacer con una hora muchas cosas, dividirla. Amén, y quizás tomarla por la mañana la mitad, por la noche antes de acostarnos la mitad. Podemos dividirla 20 minutos por la mañana, 20 minutos en algún momento del día, estoy trabajando pero estoy orando en lengua 20 minutos, por la noche, por la tarde 20 minutos. Podemos dividirla 20 minutos, 15 minutos, media hora en el lugar íntimo, y durante el día voy a estar seguro, a conciencia de que voy a estar hablando en lenguas por este tiempo, voy a estar orando, voy a estar pidiendo, y al final del día voy a sacar otro tiempo. ¿Le parece injusta la petición de Jesús a Pedro, a Juan y a Jacobo? ¿O le parece pertinente?
¿no cree que hay un secreto en ese tiempo? ¿No cree que más bien lo que el Señor le estaba diciendo a ellos y nos está diciendo a nosotros, hay un secreto en esto? Al menos una hora, hay un secreto en esto. La pregunta es, de los que estamos aquí, quiero que sí me contesten esta pregunta. ¿Cuántos de los que estamos aquí quisiéramos que el Señor nos contestara las peticiones? Levante su mano. Levante su mano. Ok, bájela. ¿Ya? 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 Amén. Entonces, no hay mucha, cuando uno dice, lo que yo quiero es esto. Y al fin y al cabo, más que todo, amado hermano, es esa comunión íntima, esa relación íntima. Cuando te haces amigo de Dios, las cosas fluyen mejor. Y en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y yo me he preguntado muchas veces cómo aplico eso. Y Él dice, y yo les diré, yo no te conozco. Y lo otro, maldito al fuego eterno. Me dice, ¿cómo? Que tu Salvador te tenga que decir, ¿y quién tú eres? Yo me acuerdo que yo en Mayagüez estaba cogiendo una clase de química y el profesor tenía unas cosas medias raras y a mí no me caía bien, no me cuadraba y yo estaba bien tímido, estaba más asustado que una cucaracha en un baile gallina. Y una vez le voy a hacer una pregunta al profesor y me dice, ¿cuál es tu sesión? Pues esta. Yo nunca te había visto. Mire si eso me dolió en el corazón que todavía me acuerdo. 40 años atrás. O sea, yo era parte de su clase y él me dijo, yo no te conozco. Eso es una manera de entender por qué Jesús dice aquello que en su nombre hay gente que tiene dones, que tiene talento, que no necesita orar para sanar a un enfermo. No te pienses que cuando Dios te usa los dones es que tu relación íntima con Él está correcta. Y yo no estoy condenando, pero esto es para motivarnos. No, yo tengo que hacer algo. O sea, esa es mi motivación, amado hermano. Es mi motivación. Amén. Entonces, gloria a Dios. ¿Cómo podemos dividir el tiempo? Dice, y mire lo que dice la palabra, Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en todo ello. Yo me acuerdo una vez estaba con unos hombres aquí, estaba enseñando acerca de la oración. Y cogí el tema y la oración eficaz del justo. No, el tema de la oración y viene una persona que está ahí con los hombres, muy estudioso, muy conocedor de la palabra, muy tremendo. Y dice, sí, lo que pasa es que eso de la oración eficaz no tiene que ver con tiempo. Porque una oración eficaz es una oración rápida. ¿Y sabe lo que me pasó? Que me callé la boca. Todavía me estoy lamentando. Todavía me estoy lamentando porque él se fue equivocado y me equivocó el resto de los hombres. Me los confundió. O sea, ¿sabe lo que me estaba diciendo? El Dios que yo conozco es un Dios de microondas. Hay gente que el Dios que conoce es un Dios de microondas y ese no es aquel. Pretenda conocer al Dios de microondas porque Jehová no es Dios de microondas. Yo estaba hoy hablando con un amigo mío que hacía muchos años que no hablaba y después estuvimos hablando unos temas y después yo me fui reflexionando. Yo he tenido una dificultad por toda mi vida porque a mí todas las cosas me gustan rápidas. A lo mejor yo soy el único que me pasa eso. Para mí todas las cosas me gustan rápidas. Realmente. Si no, pregúntale a mi media naranja. Y con Dios he tenido que aprender de otra manera, Javi. Aquí golpea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué ves? Lo que yo veo es una pequeña nube como la palma de una mano. Después de 7 veces que ahora está respondiendo poquito. Pero qué bueno que papá dice, si te lo suelto ahora te pierdo. Si te lo entrego ahora es mi voluntad, pero te voy a perder.
Necesito tenerte retenido porque te amo, quiero estar contigo, quiero que tú estés conmigo y mientras no te suelto lo tengo, pero mientras no te lo suelte tú vas a estar conmigo y voy a tratar que en ese proceso te gane más y te atraiga más. Termino con esto. ¿Por qué? ¿De dónde vino la tentación de Jesús? Jesús fue tentado por el tentador, Satanás, y contra los deseos de la carne. Mateo 26, 41, termino ya. Velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Nuestros enemigos son Satanás, el tentador, el sistema, o sea el mundo, y la carne o los deseos carnales. La forma en que Jesús enfrentó la tentación que venía de esas tres fuentes fue a través de la oración. Acabo aquí porque es casi un estudio lo que sería hablando de esos tres enemigos que tenemos. Realmente tenemos enemigos. Satanás, el mundo. Y Gigi Ávila decía que el peor era este. El deseo de la carne. O sea, no el cuerpo, porque el cuerpo es bueno porque lo dio Dios y Dios no da nada malo. Es el deseo que fluye del hombre natural. A usted se le acabaron los malos deseos. Le tengo una noticia, no sé si usted va a seguir viniendo a esta iglesia. A mí no se me han acabado. ¿Cómo Jesús manejaba sus malos deseos? Porque Él fue tentado en todo. Yo todavía no he sido tentado en todo. Jesús fue tentado en todo. Pero sin pecado. ¿Cómo lo manejó? En oración. Ponte de pies. Hay una unción aquí en esta noche en el nombre de Jesús. Quiero que levante tus manos. Quiero que levante tus manos. Quiero que levante tus manos. Dame 2 minutos, dale 2 minutos. Levanta tus manos. En el nombre de Jesús, déjame declarar una oración sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo voy contra toda obra de la carne que nos hace la guerra para orar. Yo voy contra toda enseñanza incorrecta que nos hace la guerra para orar. Yo vengo contra toda pesadez, contra toda lucha, contra todo ataque de Satanás que se ha levantado para que nosotros no respondamos a ti en oración. Yo creo que tú estás aquí. Yo creo que tu Espíritu Santo ha estado fluyendo durante esta enseñanza. Y yo declaro una gracia para la oración. Yo profetizo sobre cada rodilla. Tu palabra dice, afirmad las rodillas endebles. Levanta tus manos. Yo profetizo sobre tus rodillas. Y cuando hablo de las rodillas es de lo que significa eso. Yo despierto un espíritu de oración en tu vida como nunca antes. Declaro y profetizo que eres atraído a la presencia del Señor, que eres llamado, que oyes la voz. Porque cuando oyes la voz eres atraído por alguien precioso, bello, hermoso. Que eres atraído por esa voz, que el Espíritu Santo te lo va a recordar mañana, tarde y noche. En el desvelo te lo va a recordar. Vas a ser atraído, que no lo vas a ver como una carga, que no lo vas a ver como una condenación, lo vas a ver como un deleite. Que te vas a deleitar, que vas a experimentar su realidad, que vas a experimentar su presencia, que lo vas a conocer a Él y nadie te lo va a contar. Porque su palabra dice que ya no tendréis necesidad de que nadie te enseñe, porque el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Serás enseñado por el Espíritu Santo mientras estás en oración. Aleluya. Cuando estás hablando con Él te van a venir pensamientos. Cuando vas a llegar un momento donde Él te va a decir haz silencio, y tú vas a callar y tú vas a comenzar a percibir la voz de Dios. Va a comenzar a entender, va a comenzar a tener tantas experiencias. Te va a enseñar en la palabra. Te va a decir quiero que vayas allí, que voy a enseñar algo en el nombre de Jesús de Nazaret. Vas a oír la voz de Dios y vas a tener las contestaciones
las peticiones contestadas, preguntas, aleluya, el Señor te las va a contestar en ese tiempo. Él va a ser tu consejero. La Biblia dice que el Espíritu Santo es un paracleto, es el consejero. La palabra dice que Jesús dijo: yo voy a enviarle al consejero, al consolador, al paracleto. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, yo estoy viendo los cielos abiertos sobre ti en esta noche. Yo estoy declarando que las nubes de acero que estaban puestas sobre ti, que estaban impidiendo ese fluir del Espíritu, aleluya, y esa conexión con el cielo, ahora mismo se están removiendo en el nombre poderoso de Jesús. Yo estoy declarando que tu entendimiento está recibiendo, aleluya, y se está renovando por medio de esta palabra, aleluya, y tú estás siendo convencido no por el pastor, sino por el Espíritu Santo, aleluya, de que la voluntad de Él es que tú corras a su presencia de continuo, de que la voluntad de Él, aleluya, es que tú entres en una intimidad, en una relación íntima con Él por medio de la oración, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús, de que tú puedas entender como Jesús entendió, aleluya, que tú nada puedes hacer, como yo nada puedo hacer, si no, aleluya, el Padre no lo obra en cada uno de nosotros, que ese sentido de dependencia, aleluya, 100%, aleluya, se manifiesta en tu corazón. Y cuando tú corres a Él, no lo vas a hacer en tu fuerza, no lo vas a hacer en tu entendimiento, no lo vas a hacer con el ejército, no lo vas a hacer con pala, lo vas a hacer con el Espíritu Santo, porque lo has buscado, aleluya, y mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor en que te vas a deleitar viendo la respuesta de cada oración tuya, que el Dios tuyo es un Dios de respuesta, aleluya, que cada oración tuya tiene respuesta en Él, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, que eres parte de un ejército que Dios está levantando en este tiempo, en este siglo XXI, aleluya, que será buscador de Dios y que hará que los juicios de Dios se manifiesten en la tierra, la voluntad de Dios se manifiesta en la tierra por medio de su oración, aleluya, que tú orarás en su presencia, tomado de la mano del Espíritu Santo, aleluya, y serás como el profeta Ezequiel, viendo los huesos tomar vida, serás como el profeta Ezequiel, cambiando los ambientes a través de la oración. En el nombre, oh Shatarabakora, alaba a Dios, aleluya, Tarabakora Bashaya, vamos, dale un minuto más al Espíritu Santo en esta noche, orando Boshire Breve, Reprobasa Tarama Sobra Bayala, y Proboshara Baba. Vamos, adora, abre la boca, no te quedes callado, Shatarabakaya, Urrababa. Aleluya, salva tu iglesia, Señor, salva vida abundante, Señor. Oh, Shatarabakora Bashendarabashahalaya va, Shatarabakaya, Urrabasahalaya va, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano, adora. Aleluya, la oración te va a salir como un río. La oración te va a salir como un río. Antes pujabas la oración, ahora te fluye como río. Andarabashitarabakaya baba. Adora, Shatarabasagalaya ba. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Señor, gracias. Levanta tu mano y dile gracias. Dile, oí tu voz. Dile, Jesús, aleluya, me has hablado. Dile, tu palabra es viva. Dile, tu palabra aleluya, cumple tu propósito en mí. Dile, tu palabra se hace mayor en mí. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús. Aleluya. Shatarabakura Bashaya. Aleluya. Hace tiempo que he querido decir esto en la iglesia. Nosotros somos pentecostales, no somos bautistas. Nosotros somos del fuego.
y no nos avergonzamos del fuego. Aleluya. Los bautistas son nuestros hermanos y los amamos, pero nosotros anhelamos el fuego que Jesús dijo. Aleluya. Juan el Bautista dijo: yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, aleluya, es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Oh, sepa que usted no es bautista, usted es pentecostal. Aleluya. Por eso buscamos al Señor en oración, para que el fuego fluya en nuestras vidas, para la gloria de su nombre. Y todo el pueblo del Señor dice: aleluya. Vaya con gozo, vaya feliz. Aleluya, gloria a Dios. No deje el papel aquí, por favor. Aleluya, lléveselo en el bolsillo y ore por eso. Póngale las manos a ese papel y ore y profetice por todo eso en el nombre poderoso de Cristo. Aleluya, gracias Señor Jesús. Aleluya, gracias Señor Jesús. Por adelante y por atrás.